continúe bendiciendo abundantemente, amados hermanos. Les invito a que juntos elevemos oración a nuestro Padre Celestial para que la gracia de su Espíritu Santo sea enseñándonos. Sabemos que el único que nos puede dar vida es el Espíritu Santo. El único que puede darnos palabra de vida es Él. Yo humanamente soy igual o más necesitada que cada uno de ustedes, amados hermanos. Pero vamos a clamarle a nuestro Rey, que sea el Espíritu de Dios hablando a nuestro espíritu, conforme a cada una de nuestras necesidades. El Señor conoce nuestra necesidad. Vamos a orar todos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos muchas gracias, porque tú nos das esta oportunidad de poder adorar, glorificar y venir a ti, que eres la fuente. Amado Espíritu Santo, solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo la palabra que sale de tu boca es la que no volverá a ti vacía, sino que hará para lo cual ha sido enviada y prosperará en todo aquello para lo que tú la has enviado, Padre. Proclamamos que esta palabra sea, Señor, fluyendo de tu boca a nuestro espíritu, a nuestro ser. Necesitamos, oh Dios, las palabras de vida de ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret las recibimos, Padre. Amén. Les invito a que tomen asiento, amados hermanos. Y doy la gloria a Dios porque nos permite esta oportunidad preciosa de estar los niños, de estar los jóvenes, los adultos, los ancianos. Estamos en un tiempo muy especial. Estamos en comienzo de año y es una temporada muy, pero muy importante, amados hermanos, para nosotros organizar nuestra vida, para tener este nuevo comienzo que el Santo Espíritu de Dios nos ha anunciado. Tenemos que mirar y hacer un análisis de cómo está nuestra vida. No podemos continuar como el año pasado, con las mismas prácticas, con los mismos hábitos, sino que Dios ha llamado que el año 2024 es un nuevo comienzo. Entonces nuestra mente tiene que estar renovada, nuestro espíritu tiene que ser despertado. No podemos continuar con la visión que teníamos atrás. Se ha cerrado un ciclo y estamos iniciando otro ciclo en la línea profética de Dios. Estamos en un tiempo muy, pero muy importante, amados hermanos. Quiero que todos estemos atentos. Voy a iniciar haciendo lectura de algunos párrafos que el Señor nos dio en diciembre, el 31, para que tengamos en cuenta, porque más adelante vamos a estar profundizando en estas palabras que el Señor nos ha hablado. Amén. Dice: este próximo año 2024 comienza la construcción de una iglesia nueva con un fundamento muy poderoso. El fundamento soy yo, el Señor Jesús. Ese es el primer enfoque. Nuestro Señor Jesús es nuestro enfoque. Él es nuestro fundamento. Un fundamento firme, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Nos está haciendo un anuncio: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Nos está dando ya una instrucción: apartémonos de iniquidad. Tengo que tengamos en cuenta ahí. Seguimos con el siguiente párrafo. Dice: yo mismo, con el poder de mi palabra, haré nuevas todas las cosas en mi amada iglesia, para cada uno de los que me han creído y se apartan de iniquidad. Tengo preparado un ministerio y yo mismo los usaré para mi gloria,
porque yo mismo hablaré a través de ellos, colocaré mis palabras en sus labios y haré grandes cosas con cada uno. También en este párrafo dice, para cada uno de los que me han creído y se apartan ¿de qué? De iniquidad. Otra vez se nos menciona la palabra iniquidad. Es muy importante que tengamos acento en esta palabra. Dice, yo mismo hablaré a través de ellos y colocaré mis palabras en sus labios y haré grandes cosas con cada uno. Todo el que me ha creído y recibe mi palabra, límpiese de iniquidad. ¿De qué tenemos que limpiarnos? De iniquidad. Hay un trabajo que hacer y será parte de mi obra. Todos los que son guiados por mi Santo Espíritu, todos recibirán revelación de mi palabra, de mis planes y mi propósito que tengo con vosotros, y harán que yo les diga conforme a mi voluntad, y serán bendecidos y prosperados en gran manera. Aquí nos está diciendo el Señor que todos los que nos limpiemos ¿de qué? De iniquidad, recibiremos revelación directa de Él, de su palabra. No tendremos necesidad que nadie nos enseñe. Seremos enseñados por su Espíritu Santo, como dice allá en la palabra profética que tenemos escrita allá. Dice, y mi propósito que tengo dice, y nos va a mostrar los planes y los propósitos que tiene con nosotros conforme a su voluntad. Y seremos bendecidos. ¿Y qué más? Prosperados en gran manera. O sea, esta es una palabra profética poderosa que el Espíritu Santo Dios le está dando a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a todo su pueblo. Entonces dice, todo, ahí hay un párrafo que me ha causado bastante atención, pequeñito al final del mensaje. Dice, todo el que se deje procesar y se rinda ante mí para hacer mi voluntad, este me servirá. Hay una condición. Hay una condición. Dice, todo el que se deje procesar. O sea que venimos, hay un proceso que hacer. Hay un proceso al cual someternos. Dice, y se rinda ante mí, ¿para qué? ¿Para hacer mi voluntad? No. Dice el Señor, para hacer la voluntad de Él. El Señor está hablando para hacer mi voluntad, o sea, no la voluntad de nosotros. Esa es la rendición, rendir nuestra voluntad. Ahora, amados hermanos, quiero que meditemos un poquito, muy ligeramente, porque no voy a profundizar, porque no me compete en este momento hacerlo tan profundamente en lo que vamos a mirar, pero vamos a mirar así rápidamente, aunque ya hemos estudiado mucho lo que significa la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? ¿Por qué el Espíritu Santo nos está haciendo reiterativamente 3 veces nombrando la iniquidad, ¿cierto? Está diciendo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y dice que todos los que le han creído se aparten de iniquidad. Y luego dice, límpiense de iniquidad. O sea que tenemos una responsabilidad, un trabajo que hacer. Entonces, esta palabra iniquidad se ha manejado bastante en el proceso de sanidad. Pero quiero que tengamos en cuenta algunos detalles que nos van a servir en lo que vamos a estar mirando en esto que el Señor nos está revelando. Porque el Señor nos ama tanto que hace cosas maravillosas. Dice, la iniquidad es maldad. ¿Qué es la iniquidad? Es maldad. O sea, la cosa es malo. Impiedad. Y su gravedad está por encima del pecado. O sea que es algo muy grave, una falta muy grave, más que el pecado mismo. Fundada está por encima del pecado. Como tal, es una ofensa contra Dios.
La iniquidad es una ofensa directamente contra Dios, fundada en el desconocimiento y rechazo de las leyes de Dios, de la palabra de Dios. Es decir, desprecio por la palabra de Dios, por sus leyes, por sus mandamientos, es despreciarlos, los mandamientos de Dios, de lo cual se extrae la iniquidad. Y la iniquidad implica irrespeto a Dios y la sujeción y no sujetarnos a la autoridad de Dios. Significa un irrespeto hacia Dios y no sujetarnos a la autoridad de Dios, a la voluntad de Dios. Amados hermanos, es vivir haciendo nuestra voluntad a nuestras anchas, como nosotros queremos, y no sujetarnos a la voluntad de Dios. Dice, es estar en desgobierno de Dios, fuera del gobierno de Dios, gobernándome yo. Esa es la iniquidad. Pero quiero que paremos ahí un momentico. El Señor nos estuvo trabajando en el proceso de sanidad. Algo muy importante para sanarnos precisamente de la iniquidad, de esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, nos dijo el Señor, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nos mandó que quisiéramos, nos despojáramos de la vieja naturaleza porque estaba contaminada de iniquidad. Porque Él con su sangre poderosa, con la sangre del nuevo pacto, nos libró de la iniquidad, nos sacó de esa tiniebla y nos trasladó a su luz. Pero ¿qué pasó? Quedó en nuestra mente contaminada de pensamientos inicuos. No que nosotros seamos unos inicuos, no, porque ya la sangre del Señor Jesús nos ha redimido. Y hace poco nos declaró que perdonaba toda nuestra iniquidad, nos hacía libres de esa raíz, de allá de la iniquidad. Pero hay un trabajo que tenemos que hacer, una responsabilidad diaria, que era despojarnos del viejo hombre porque está como viciado, es un vicio. El hombre viejo, como fue contaminado con esa iniquidad, quiere estar en desgobierno de Dios, quiere hacer lo que Él quiere, la carne. Nuestro viejo hombre quiere no hacer la voluntad de Dios, sino ser el rey, el hombre. Pero nosotros no estamos bajo ese dominio. Por eso el Señor dice, el pecado no se podrá enseñorear más de vosotros, porque ya no estamos bajo la ley de la iniquidad, sino bajo la ley de ¿qué? De Cristo, de Jesús, el Señor, de la libertad. Entonces tenemos esos consejos del Señor. Dice, y renovaos en el espíritu de ¿qué? De nuestra mente. Nuestros pensamientos tienen que ser renovados por la palabra de Dios, por el hábito de conocer y de saber que yo necesito estar en sujeción total a la palabra de Dios, que yo debo amarla y debo vivirla porque es mi fuente, porque ella me preserva, porque ella me guarda, porque ella me guía, porque ella es mi pan, porque ella es mi luz, porque es Jesús. La palabra viva es Jesús y esta es su palabra, amados hermanos. Entonces, para ser libre de esos pensamientos inicuos, y nos dice que renovemos el espíritu de nuestra mente y nos colocamos un vestido nuevo. ¿De quién? De Cristo, del nuevo hombre, del nuevo Adán, ¿cierto? El segundo Adán, ¿quién fue? El Señor Jesús. Y nos mandó que nos vistiéramos de esos pensamientos. Entonces, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es tener que saber que los mandamientos de Dios son mi delicia y mis consejeros, que son la fuente de vida, que yo los debo amar, memorizarlos, meditarlos, amarlos, vivirlos, porque ellos me llevan por senda de rectitud, por la senda de la justicia. Y ahí estoy siendo libre de los pensamientos inicuos.
para que no nos hagan errar al blanco. Hay algo importante que tengamos en cuenta, amados hermanos. La iniquidad es el flagelo, es el látigo, es el azote, es la calamidad, es la desgracia espiritual de todo el mal que afecta y afectó al género humano. Es la raíz que introduce todo pensamiento y todo acto pecaminoso, y ese pecado se convierte, es el fruto, el pecado es el fruto. Eso es esa iniquidad. Pero para nosotros tenemos una buena noticia. El Espíritu de Dios nos dio una buena noticia, pero antes también nos la ha dado. Nos dijo que perdonó nuestra iniquidad, que nos ha limpiado, y en este mensaje lo ha declarado reiterativamente en algunos párrafos. Quiero leer esta partecita. La buena noticia para nosotros es que Cristo Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Vino para deshacerlas, para destruirlas. Dice el Señor en el mensaje: todo lo que el enemigo vino a contaminar y a destruir, yo con mi mano poderosa vine a ¿qué? A limpiar, a deshacer las obras del enemigo. Esto es una noticia poderosa. Vino Él para hacer eso en nosotros, para derribar la fortaleza del enemigo, esa iniquidad que nos tenía cautivos, que se nos tenía muerto nuestro espíritu, a limpiar el terreno y a sanarlo para hacernos de nuevo. Por eso estamos en un nuevo comienzo, con un fundamento que es el Señor Jesucristo. El enfoque es Él, su palabra, sus mandamientos, el guardar su palabra, el amar su palabra, el amarlo a Él sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Hay unas instrucciones específicas. Dice el Señor en esas instrucciones, que ya las miramos, pero quiero mencionarlas nuevamente: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y los que me han creído y se apartan de iniquidad. Y dice: y todo el que me ha creído y recibe mi palabra, límpiese de iniquidad. Necesitamos estar atentos en este nuevo tiempo, amados hermanos, a las instrucciones que el Señor nos ha dado, pero muy atentos. Debemos estar enfocados ¿en quién? En Jesús. En Jesús, en Él. Poner la mirada, poner la atención, poner la mente en las cosas de ¿qué? De arriba, y no en las de ¿qué? En las de la tierra, dice Colosenses 3:2. ¿Cierto, mis amados hermanos? Y ahí vamos, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor de la fe, el cual por el gozo delante de Él, ¿qué sufrió? La cruz, menospreciando el oprobio. No le importó lo que tenía que pasar, y se sentó a la diestra de Dios. Este es nuestro enfoque, esto es nuestro ejemplo, puesto los ojos en Él. Él dice que por el cual por el gozo puesto delante de Él. ¿El gozo de qué? De salvarnos a nosotros, de librarnos de la muerte de la iniquidad que había matado nuestro espíritu y lo había apartado de Dios. Ese gozo nos trasladaba para que pudiésemos gozar de su reino. Amados hermanos, esto es poderoso. Quiero que miremos en la actualidad. Vamos a centrarnos ahorita, niños, jóvenes, en la actualidad. En la actualidad hay un distractor que nos está bloqueando y desviándonos de nuestro enfoque como hijos de Dios en el propósito que nosotros tenemos como ciudadanos de su reino, como sus hijos. Hay algo que nos está distrayendo, hay algo que nos está quitando, haciendo quitar la mirada hacia allá, hacia otra parte, y no nos está permitiendo concentrarnos. No estamos siendo lo suficientemente atentos, escuchemos,
No estamos siendo lo suficientemente atentos a las instrucciones que el Señor nos está dando para nuestra preservación. Esto es demasiado importante. ¿Es de muerte o de vida? Así es sencillo. Para poder ser preservados en el tiempo en el cual estamos entrando, amados hermanos. Quiero que seamos entendidos. No estamos entrando a cualquier tiempo. No estamos entrando a cualquier tiempo. Es urgente entender el tiempo en que estamos. Vamos en línea recta, amados hermanos, en el cumplimiento de la palabra profética hacia el final de los tiempos. ¿Somos conscientes? Niños, ¿somos conscientes? Jóvenes, hermanas, ¿somos conscientes que vamos en recta final, ya al final de los tiempos? La redundancia, valga la redundancia. Hay algo que nos está desviando nuestra atención y enfoque, y eso se llama una palabra grandota: distracción. Distracción, que es igual espiritualmente a un somnífero. ¿Qué es un somnífero? La distracción es igual a un somnífero. Es un medicamento que aplican a las personas. ¿Para qué? ¿Para despertarse? Para que duerman, para que queden profundos. Así es la distracción. Y veremos ahorita cuánta atención tenemos, cuántos minutos llevo. Y ya de pronto nos hemos cansado de escuchar la palabra, porque esa distracción que está en nuestra mente no nos deja concentrarnos en el mensaje y en lo que estamos escuchando. Por eso queremos que el mensaje sea de 15 minutos, porque la mente está tan distraída, tan adormecida, que no resiste, no digiere más, no puede procesar más, amados hermanos. Esa distracción, y esto nos cobija desde el más pequeño hasta el más grande, hermanos. Es el gran mal de este siglo, que ha sido debidamente orquestado por las tinieblas. Las distracciones que están ahorita y que se han vuelto parte de nuestra vida no fueron por casualidad, han sido debidamente orquestadas, organizadas por las tinieblas para tenernos distraídos del enfoque para lo que se nos viene ahorita espiritualmente, para la manifestación de la gloria de Dios y para la manifestación de los juicios de Dios. Amados hermanos, es importante que entendamos esto. Esas distracciones se camuflan muy sutilmente. Parece como que son inofensivas, amados hermanos, pero se está cercenando el pueblo de Dios, se está secando, nos está sacando el propósito, las distracciones. Amados hermanos, ¿qué significa la distracción? Voy a decir rápidamente. Distracción es la acción y efecto de distraer. Este verbo se refiere a entretenernos, es entretenernos, entre comillas, divertirnos y apartarnos la atención de alguien o de aquello a la cual debe estar aplicada nuestra atención. La desvía de lo importante, nos saca de lo importante. Aparentemente es un placer, es una distracción. Vivimos en un mundo lleno de distracciones que pueden influir significativamente, amados hermanos, en nuestro crecimiento espiritual y a la obediencia a Dios. No nos permite ser obedientes a Dios. Si no tenemos cuidado, amados hermanos, esto es muy grave, porque la palabra del Señor lo dice. Las distracciones pueden sonar, amados hermanos, inofensivas, pero puede llegar a ser fatal para nosotros. Por ejemplo, si vamos conduciendo una moto o un carro y nos distraemos, ¿a qué nos exponemos? ¿A qué?
a la muerte. Y esto es más que la muerte, amados hermanos, porque es la parte espiritual. Estamos conduciendo nuestra vida, ¿cierto? ¿Con la gracia del Espíritu Santo o sin la gracia del Espíritu Santo? ¿Cómo estamos siendo conducidos? ¿Estamos manejando el timón nosotros solos o estamos con el Espíritu Santo que vaya con nosotros? Amados hermanos, todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, tenemos que lidiar con la distracción. Y al parecer, según los estudios científicos, amados hermanos, la distracción hace un efecto en nuestro cerebro. Hace un efecto muy nocivo en nuestro cerebro, la distracción. Por eso decía que era un somnífero. Nos quita la sensibilidad, nos quita, nos aparta de esa parte sensible, nos vuelve insensibles. No disfrutamos nuestro entorno, no disfrutamos las cosas porque estamos distraídos, nos vuelve insensibles, nos vuelve fríos, nos vuelve duros de corazón, indiferentes. Amados hermanos, nos desenfoca de nuestro propósito. Todos los seres humanos, como les dije, tenemos que lidiar con esto. Y hay un tiempo en el cual nuestro cerebro puede recibir enseñanza. Más o menos 45 minutos, según las clases en los colegios son de 45 en las universidades. ¿Por qué? Porque dice que es el tiempo en el cual el cerebro puede estar recibiendo y procesando el conocimiento que está recibiendo. Pero ¿qué pasó con la estrategia de la distracción de este siglo? Que nos llevó a perder esa capacidad. No tenemos la capacidad, por eso nuestros niños no pueden aprender, por eso vemos el rendimiento académico de los niños, por eso vemos que a ellos se les habla y parece que están por allá en otro planeta. Ellos nos pueden escuchar por ahí 5 minutos y de ahí ya perdieron el hilo de qué se les está diciendo, porque la cabeza está totalmente distraída, su mente, y no es diferente con nosotros los adultos, amados hermanos. Esto es algo muy grave. La distracción también es el arma favorita del enemigo para apartarnos de la voluntad de Dios, para adormecernos los sentidos espirituales y posiblemente hasta destruirnos. Amados hermanos, esto es grave. Atención, cuando estamos distraídos, hay esas áreas, como ya les dije, del cerebro que se nos duermen. Y estas áreas son las que generan la sensibilidad en nosotros para escuchar la voz del Espíritu, para escuchar al papá, a la mamá, para ser compasivos. Y nos priva de disfrutar lo que verdaderamente es agradable. Nos volvemos insensibles. Nuestros sentidos están enfocados en otra cosa y nos desenfocan de lo que verdaderamente es importante. Vamos entrando ya. Entramos en vacío. ¿Entramos en qué? En vacío y en desorden nuestra vida. Entonces el joven dice: me siento aburrido. Ay, pero ¿por qué? No, es que me siento triste. Es que no le veo sentido a la vida. Está con la mente totalmente distraída, vacía y en un desorden total. Y ya vamos a ver por qué. Y los adultos no nos escapamos tampoco, amados hermanos. Y perdemos la devoción al Señor. Lo primero, se pierde la devoción al Señor. Una apatía por la oración. No queremos orar, no anhelamos la presencia de Dios. No queremos leer la Biblia, no sentimos ganas de leer la Biblia, vamos a leer y nos quedamos dormidos al segundo. Si vamos a orar, al minuto nos paramos, porque estamos totalmente distraídos, nos volvemos tibios. Eso es peligrosísimo, amados hermanos. Estamos entrando en una situación muy grave por la distracción. La distracción es sutil, es como una telaraña. Muy transparente, amados hermanos, que tenemos que enfocar muy bien nuestra mirada
y esforzarnos para poderla visualizar. Voy a dar un ejemplo, amados hermanos, y el Señor nos dé entendimiento y el Espíritu Santo sea el que hable. Es como una metáfora, quiero que nos enfoquemos y visualicemos. La primera escena de esa metáfora es así, exactamente así. Está la persona aquí adelante hablando a la congregación y está diciendo: el Espíritu Santo nos está llamando para que despertemos. El Espíritu Santo está diciendo: iglesia, despierta. El Espíritu Santo está diciendo: Lázaro, ven fuera. Está llamando a un despertar. Y cuando la persona que está acá mira, todos, no hay uno que esté colocando atención. Y no eran ni 15 ni 10 minutos que llevaba, todos totalmente distraídos. Se estaban mirando unos a otros, estaban conversando, totalmente. Se mira por este lado en posiciones cómodas, casi recostados, adormecidos, y unos apenas hacían con la cabeza así, entre dormidos. Algo terrible. Pasamos a esta metáfora. Viene otra escena. Un templo. Nosotros somos el templo. Un templo así, exactamente. Templo está totalmente limpio, ordenado, impecable. Pero ¿qué pasa? Se mira hacia arriba y muy difícilmente, llevando aún son los ojos el espíritu, puede visualizar unas telarañas, pero esas telarañas son cristalinas, casi no se pueden visualizar, pero hay unas que son como espesas, se tratan de ver que están muy allá y muy a este lado y muy por acá, esas telarañas, pero están tan cristalinas, que tienen que el ojo hacerse así, como una lupa cuando va así para poderlas visualizar, de lo cristalinas que son esas telarañas. Pero son bastantes, pero el templo está limpio y está perfectamente ordenado. Señor, ¿qué significan las telarañas? La distracción en la mente del pueblo, por eso toca mirar para arriba. ¿Dónde está la mente? Acá arriba, ¿cierto? Acá, la mente está acá. Acá, pero no estamos siendo conscientes que estamos siendo distraídos, que hay una distracción profunda, que por eso me duermo cuando estoy escuchando el mensaje, que por eso no puedo escuchar más de 10 minutos y ya quiero que esa hermana termine o ese hermano, porque la mente está totalmente distraída, no tiene cómo procesar lo que está recibiendo, no tiene cómo digerirlo, porque está totalmente llena de distracción. Amados hermanos, no profundizo más en esto, aunque hay más profundización, pero vamos rápido porque el tiempo va rápido. Tengamos en cuenta esto, amados hermanos, esto es muy urgente, porque hay una urgencia del Señor, que su pueblo nos demos cuenta. El Señor ha hecho un trabajo poderoso, lo ha declarado acá. Ha venido arrancado, desarraigado, nos ha limpiado. Por eso el templo se veía totalmente impecable y limpio, ordenado. Pero habían unas telarañas pero muy cristalinas. Tocaba hacer zoom al ojo para poderlas visualizar. La distracción está robando. Quiere robarnos, quiere desenfocarnos, y el Señor Espíritu Santo quiere persuadirnos en esta tarde. Estamos ahí, amados hermanos. No podemos quedarnos dormidos ahorita, hermanos. En la parábola del sembrador aprendemos que una de las razones por las cuales la verdad de Dios no echa raíces ni crece es porque los afanes del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios. ¿Qué está ahogando la palabra de Dios? Los afanes de la vida, los quehaceres de la vida, las distracciones de la vida. Estamos afanados en el trabajo, estamos afanados por el estudio de los hijos, por el trabajo, por cantidad de cosas, amados hermanos. Y esta palabra no se puede ahogar. Nunca, no se puede ahogar. En este momento, amados hermanos,
Hay muchas cosas por las cuales podemos preocuparnos o por las cuales podemos estar deseando hoy. Necesitamos aquello, necesitamos comprar esto, necesitamos esto. Pero, hace 8 días el Señor Espíritu Santo, y lo mencionaba el hermano Gilmar el jueves, el Señor estuvo acá, como siempre está aquí el Espíritu de Dios, y nos estaba llamando la atención, y nos estaba mencionando, amados hermanos, y estaba allí en esto Marta, María y Lázaro, ¿cierto? Y estos tipifican el estado del pueblo de Dios. Cuando se terminó el culto y llegamos a la casa, creo, le dije, Oscar, ¿sí pudo entender los códigos que estaban en la palabra que el Señor nos dio hoy? Y él me hizo con la cabeza que sí, que entendió. Habían muchos códigos allí, Oscar. Yo digo códigos, son secretos, son revelaciones que la palabra saltan así, que no están a simple vista, pero que sabíamos que era directamente del Espíritu. Entonces yo agarré esa palabra, yo dije, Señor, esa palabra quedó ahí. Y hermano Gilmar, gracias al Señor que no fui yo sola. Espero que todos mis hermanos hayan tenido también esa experiencia, cada uno en sus áreas, cuando el Señor habla. Amados hermanos, estos personajes que menciono ahorita y que fueron leídos hace 8 días, Marta, María y Lázaro, tipifican el estado del pueblo de Dios. Lázaro estaba dormido. El Señor no dijo que estaba muerto, dijo que estaba ¿qué? Dormido. Para nosotros ahorita, muchos de nosotros estamos dormidos todavía espiritualmente por la distracción. Y el Señor ha dicho, Lázaro, ven fuera de la distracción. Hilda, sal fuera de la distracción. ¿Qué te está distrayendo? Los afanes de la vida, los entretenimientos. Vamos a mirar qué nos está desenfocando y nos está diciendo, sal fuera. El Espíritu de Dios. Yo recibí esta palabra para mí hace 8 días. Hermano Gilman recibió otra, no sé, específicamente el jueves compartió algo. Yo recibí esa palabra y yo lo dije allá donde estaba. Hilda, sal fuera en el nombre de Jesús de la estación. Y hermanos, y el Espíritu Santo no se ha parado. Él empezó esto y no va a parar, porque Él está haciendo un trabajo en la iglesia. Tenemos que salir fuera del entorno de la distracción. Y es mi responsabilidad, y es su responsabilidad, y es cada uno de nuestra responsabilidad. Vamos a mirar a Marta. Marta estaba preocupada, afanada por servir, por atender al Señor Jesús y a los discípulos, ¿cierto? Las distracciones de Marta tenían buenas intenciones, ¿cierto? ¿O era malo? No, para nada. Marta simplemente quería servir y atender debidamente al Señor Jesús y a sus discípulos. Pero miremos, hay muchas cosas buenas que nos están distrayendo, amados hermanos, y que nos están robando la atención del enfoque que debemos de tener en este momento. Amados hermanos, es muy importante, por eso el Señor nos puso hace 8 días a Marta. Y dijo el Señor, porque no era el hermano, ¿cuántas Martas, cuántas Marías aquí? Miremos y examinemos, amados hermanos, porque las intenciones son buenas, pero no bastan las intenciones buenas, hermanos. Miremos qué le pasó a Marta. Las distracciones de Marta tenían buenas intenciones, pero estaba perdiendo la oportunidad de escuchar y disfrutar la presencia de Jesús, de entrar en la dimensión de la eternidad del Espíritu, de la presencia del gozo de la plenitud. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando estamos en la presencia de Él, el gozo de Él nos fortalece. Los niños no tienen que jugar ni mirar películas, porque ellos van a gozarse con la presencia de Dios. Van a disfrutarlo leyendo la palabra, amados hermanos.
El Señor merece nuestra profunda devoción, amados hermanos, y solo Él puede capacitarnos plenamente para superar cualquiera de las distracciones de la vida. Mire cómo estaba de afanada Marta, cómo estaba de ese afán, esa preocupación por atender, por servir, aunque era muy buena, la tenía totalmente desenfocada, distraída totalmente. Porque mire cómo le habló al maestro. Le dijo al Señor Jesús, pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dígale que me ayude. Jesús le respondió, Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, con muchos afanes, pero una sola cosa es necesaria. ¿Y cuál es esa cosa? Estar enfocados en Jesús, en su presencia. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará, porque es la vida eterna. Jesús es nuestra vida eterna. Nadie nos la va a quitar. Pero si nosotros nos descuidamos la distracción, nos la puede quitar. Por eso el Señor la llamó a Marta, Marta, Marta. ¿Qué quiere decir dos veces? Marta, Marta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué énfasis? Sí, atención, atención, Marta. Estás desenfocada, vas por mal camino. Amados, ¿cómo estaba María? ¿Cómo estaba María? Enfocada en Jesús, en escuchar su palabra, en disfrutar su manifestación de su gracia, de su poder en ella, de disfrutar el gozo y la presencia del Rey. ¿Se imaginan cómo sería estar ahí en la presencia de Jesús? Lo que estaba disfrutando, entrando a esa dimensión de lo espiritual, de lo eterno, gozándose con el Señor. Amados hermanos, es muy importante esto. Esas distracciones son terribles, amados hermanos. Para librar esta batalla, debo recordar constantemente, amados hermanos, que este mundo no es mi hogar. Este mundo no es mi hogar, amados hermanos. ¿Qué oró Pablo? Recordemos una oración que hizo el apóstol Pablo, que esa oración siempre la ha tenido acá y me ha llamado siempre la atención. Y es que es algo que debemos orar nosotros todos los días y a todo momento. ¿Qué oró Pablo, el apóstol? Pablo oró para que la iglesia de Colosas fuera llena del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que pudieran caminar de la manera digna del Señor, para poder hacer la voluntad de Dios. Le pedía por la iglesia. Era una iglesia que estaba comenzando y nosotros estamos en un nuevo comienzo. ¿Qué tenemos que orar? ¿Qué debemos orar? Buscar ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Eso debemos orar. Estamos en un nuevo comienzo, amados hermanos, para vivir de la manera como es digna del Señor, sin desenfocarnos. Esto se requeriría, digo el Señor, que esto se requerirá de nosotros, que no dejemos que cualquier cosa nos vaya a distraer de buscar a Cristo, de buscar su presencia, de buscar su comunión, su palabra. Por encima de lo que sea, primero es buscar el reino de Dios y su justicia,
Y lo demás, ¿qué es? Añadidura, amados hermanos, añadidura. Y vamos ya para finalizar, algo muy, muy importante, y pongámosle el ojo. Quiero que los niños le pongan el ojo a esto, los jóvenes, y nosotros también los adultos, los viejitos, porque hemos caído también ahí en la misma red, amados hermanos. Otras tácticas de distracción, ya hablamos de los afanes de la vida, de los trabajos, del estudio, de conseguir esto, de comprar aquello, de servir, de atender, de correr. Bueno, ya vimos esa parte que nos distrae con muy buenas intenciones, pero ahora vamos a ver otra parte de distracción, otras tácticas de distracción en nuestra cultura, que el enemigo ha orquestado de una manera muy sutil y nos han ido programando sistemáticamente. Nuestra mente es la tecnología. Fuimos programados así como robots para absorber y recibir esa distracción, y esa sí que es más funesta en nuestra mente. Está los teléfonos inteligentes, los celulares que nosotros conocemos, el internet, el entretenimiento, el Face, el Twitter, el TikTok. Bueno, tenemos todas estas cosas. Estas programaciones tienen un placer. Tienen un placer, ¿estamos escuchando? ¿Qué tienen esas distracciones? Entre comillas, un placer que distraen totalmente y desenfoca totalmente nuestra mente, y esto genera un distanciamiento total de lo que realmente es importante para nosotros en nuestra vida. Nos aleja totalmente de nuestra realidad. Es como si al pez lo sacan del agua. ¿Qué pasa? Se muere. Así vino la tecnología, las distracciones, amados hermanos, a sacarnos de la realidad con que fuimos creados para Dios. Los niños, es importante que atiendan ahorita esto, porque si nosotros los adultos hemos sido programados, ¿cuánto más estos pequeños niños y estos jóvenes? Amados hermanos, esto es fuerte, muy fuerte. Y quiero que miremos rápidamente qué son los distractores que nos llevan a perder el tiempo. Totalmente. Se conoce como distractores a todos aquellos componentes, elementos o características que atraen nuestra atención, alejándonos de nuestras responsabilidades. ¿De qué nos alejan? De nuestras responsabilidades, de lo importante, de lo que tenemos que hacer en ese momento. Nos apartan, nos desenfocan de lo realmente importante. Aprendamos a identificar las distracciones, amados hermanos. El número 1 en ranking indiscutiblemente es ¿qué? El celular, el móvil. WhatsApp, YouTube, TikTok, Face, llamadas, una hora hablando acá, conversaciones de chistes. Bueno, segundo lugar, tenemos otros distractores, los ruidos, la tele, la radio, la música, las conversaciones vanas, la falta de planificar nuestro horario de trabajo y nuestro horario de estudio. Nosotros debemos planificar en este año qué vamos a hacer con nuestros hijos, qué tiempo tienen ellos para hacer tus tareas, qué tienen tiempo ellos para leer las escrituras, para orar, para hacer los oficios de la casa, pero debe haber un horario en la casa como el horario que tienen en el colegio. Los niños no pueden estar sin horario en la casa. Los papás tienen que tenerle horario a los hijos. Amados hermanos, esto es una responsabilidad grande delante de Dios, y nosotros como adultos también debemos tener nuestro horario. ¿Cuántas veces oro en el día? ¿Cuántas veces leo la palabra? ¿Cuántas veces canto, adoro a Dios? Esto debe estar en prioridad dentro de mi agenda de trabajo, de oficios, de tareas. El tiempo no está para perderse, hermano. Tenemos que
reprogramarnos si no lo hemos hecho, amados hermanos. Por eso es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo, amados hermanos. La competencia con otras actividades, también tenemos que mirar eso, con los amigos, ya dijimos ver la tele, ver el partido. Sí, todas estas cosas son distractores, mis amados hermanos. Nos distancian de la presencia de Dios y en la mayoría de los casos, se convierte en una adición. ¿Qué es una adición? Los niños no pueden estar sin el celular porque se les va el oxígeno. Los jóvenes entran en shock porque no tienen celular. Nosotros los adultos, ¿será que es diferente? Ay, Padre Celestial, Señor, tenga misericordia. Amados hermanos, llegó el momento del sacudimiento. Llegó el momento, hermanos, de despertar. Hermanos, no podemos nosotros, porque esto ya se nos ha convertido en una atadura. La adicción al celular se convierte en una atadura. No puedo estar con el celular, pero estoy comiendo, pero mirando el celular. He hecho una cucharada y miro el celular. Amados hermanos, se perdió la patria. Si en nuestra casa está pasando eso, estamos graves. Estamos graves. Y el Señor está diciendo: stop. Mi pueblo pertenecen al reino de Dios y no al mundo. Al momento de la cena, del almuerzo, los celulares tienen que estar allá bajo llave. Los niños no tienen por qué estar mirando celular al momento que están comiendo. Los jóvenes tampoco. Que no, que es que de pronto me llama el presidente. No, pues se perdió la llamada del presidente. Pero hermanos, hay que poner orden. Orden, porque si no las distracciones destruyeron todo. ¿Por qué nuestros niños no quieren escuchar la palabra? Porque están totalmente su mente distraída. ¿Por qué ellos se les coloca un examen, una regla de 3, unas tablas y no pueden hacer una multiplicación, ni una raíz cuadrada, ni una raíz cúbica? ¿Por qué? ¿Será que ellos son bruticos? La mente está llena de distracción. ¿Por qué los niños no pueden memorizar versículos? ¿Por qué los adultos no podemos memorizar versículos? ¿Por qué los adultos no podemos orar media hora? Porque nuestra mente está distraída allá, pensando en una cosa, en otra. Porque los celulares fueron diseñados así: pasa una imagen, pasa otra imagen, pasa otra imagen, pasa otra imagen. Cada segundo, cada 30 minutos, cada minuto pasa una imagen y nuestra mente no procesa todo eso. Se llena una distracción, pero es un placer, como un placer que de la carne, que lleva al adormecimiento, a que nuestro cerebro se paralice, a que pierda la conciencia, a que pierda la noción de lo importante. ¿Por qué se nos queman las papas? ¿Por qué suceden cosas? Está en el teléfono o en el WhatsApp. Amados hermanos, esto es muy urgente y esto es grave. Hermanos, esas telarañas tienen que ser quitadas de nuestra mente, que son la distracción. El Señor ha hecho su trabajo. Dijo el Señor en un mensaje: hagan su trabajo porque yo me cargo de lo imposible. ¿Qué era lo imposible? La iniquidad. Nosotros no podíamos quitarnos la iniquidad. Solamente la sangre del nuevo pacto de Jesús nos podía hacer libres. Pero nosotros sí podemos, ¿qué responsabilidad tenemos? De no dejar distraer nuestra mente. Que el pajarito se pare acá, puede pararse, pero tenemos pero que hagan nido, ya no. Amados hermanos, tenemos una responsabilidad. No podemos permitir que nuestro hogar se pierda, que nuestros niños se pierdan y nuestros jóvenes se pierdan y nosotros vamos a la cabeza. Adormecerse espiritualmente. La distracción nos lleva a adormecernos espiritualmente.
no dijeron la palabra. No dijeron la palabra porque la vasija está llena de piedra. Ya no le caben más. Nada, le cabe nada. Está lleno. No cabe nada. Por eso aquí se empieza a hablar y ¿qué hora será? Porque no hay hambre, porque no hay sed, porque esto está distraído, porque hay insensibilidad, porque no hay hambre de conocer la palabra, de conocer más, de saber más. Quiero más. Quiero que el sermón siga, quiero que la enseñanza siga, porque es que necesito más. No, porque la mente está distraída, totalmente distraída, amados hermanos. El Señor nos está llamando la atención. Oye. El pueblo de Dios oye pesadamente la palabra. ¿Debido a qué? A los distractores. Amados hermanos, tenemos que deslastrarnos de todas estas prácticas que nos han llevado a que esas distracciones se hayan vuelto parte de nuestra vida. Podemos dejar de orar, de leer la Biblia, pero no podemos dejar de estar mirando el WhatsApp, el Face, bueno, lo que se nos ocurra. Pero decimos, pero yo no estoy mirando pornografía, pero yo no estoy mirando nada malo. Ay no, estoy mirando unos gaticos allí pasando un puente, luego miro unos perritos saltando, luego miro un grillo gritando. Bueno, ahí aparecen tantas cosas, pero no son malas. ¿Será que porque no son malas puedo seguir ahí en esa distracción? Me estoy autoengañando. El niño dice, pero es que son unas maquinitas apenas ahí, son unos jueguitos, y viene otro jueguito, pero esos jueguitos no son malos. Amados hermanos, la distracción está matando al pueblo de Dios. No está pudiendo el Espíritu Santo, no está pudiendo entrar a hacer su obra maravillosa como quieren nosotros acerca de las distracciones. ¿Cómo romper esas adicciones? Eso que ya se nos convirtió en ataduras. Hay que crear una rutina de oración, de disciplina. Hay que disponernos a romper con esos malos hábitos, a renunciarlos, a ponernos una disciplina de orar, de leer la Biblia, de cantar coros, de ayunar, de vigilar, hacer una hora de vigilia. No sé, en la primera vigilia, en la tercera, en la cuarta de la noche. Son 4 vigilias, ¿cierto? En una de esas 4 vigilias de la noche podemos hacer una hora. Es muy importante. Hay que tomar esa decisión tan importante, mis amados hermanos. Y quiero que vayamos rápidamente allá a la Biblia porque ya se nos acabó el tiempo. Allá en Cantares 2:15. Rápido porque ya es muy rápido lo que ya vamos a decir. En Cantares 2:15, si lo pueden encontrar, dice la palabra de Dios: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Cazadnos las zorras pequeñas, cazadlas, hermanos, las distracciones de sus hijos, de nuestras vidas, hermanos, porque estamos en un nuevo comienzo. Cuando las vides están floreciendo, están echando las flores su polen, es muy grave que las zorras vengan a estropearlas porque van a dañar el fruto. Porque se está iniciando un nuevo comienzo. El pueblo, la iglesia de Cristo, estamos iniciando un nuevo comienzo. Esto significa que estamos en una fase de elaboración, de formación de una nueva iglesia. Y tenemos que tener cuidado con esas zorras de la distracción, porque echan a perder ¿qué? Las vides, el fruto. Amados hermanos, el Señor nos está preparando para que demos fruto. Podemos decir que la iglesia empezamos, está la flor, estamos en flor, está formando. Después de la flor que viene, la formación del fruto, ¿cierto? Empieza y es el momento muy delicado. Por eso el Señor nos está diciendo, ojo con las distracciones,
Casádmelas. Celular. ¿Cuántos minutos gasto en el celular en un día? Hagan la cuenta, amados hermanos, honestamente con Dios. ¿Cuántos minutos gastan y qué hacen con el celular? Hagan la cuenta y ustedes se dan cuenta si están adictos al celular, si están atados ya al celular, si ya la distracción los copó, amados hermanos. Y para finalizar, estaba diciendo, amados hermanos, el consejo del Señor es: cazad las distracciones. WhatsApp, Twitter, YouTube, Face, afanes de la vida, trabajo, primero los afanes de la vida, todas esas cosas que son distracciones. Para eso hay una disciplina, una responsabilidad como hijo delante de Dios: leer la palabra, ayunar, vigilar. Pero para eso hay que tomarnos la vitamina D. Llévese en esto una memoria. Vamos a tomarnos la vitamina D. ¿Qué es la vitamina D, hermana Hilda? Son las 3D. Hay que tener una decisión, determinación, cortante determinación, y una dedicación, una perseverancia para ir soltando esos malos hábitos. Amados hermanos, para ser verdaderamente libres, porque en la presencia del Espíritu de Dios hay libertad. Cuando entramos en el entendimiento y en la revelación, Él nos lleva a la sabiduría de conocer su voluntad y vivir según la voluntad de Dios. Esto es la tarea, amados hermanos. Las 3D. Decisión. Vamos a pararnos frente al celular y le vamos a decir: he tomado la decisión que no me va a destruir mi viña. He tomado la determinación a partir de hoy y la dedicación. Todos los días voy a velar, todos los días voy a perseverar. Amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos adelante con el Señor Jesús.